Hermanos, bueno, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Qué mejor manera. Hermano, adelante los niños, ¿verdad? Pasen los niños, por favor. Gracias, hermano. Pasen los niños, por favor. Adelante. ¿Perdón? Ahí voy. Gracias. Pasen, por favor. Hermanos, debido a que pues estamos finalizando un año que ya, pues ya se va. Hermano, yo, pues la verdad, tuve la intención de traer un tema diferente. Hoy no vamos a ver Lucas, vamos a estar estudiando, vamos a estar meditando, basado allá en el libro de Josué, capítulo 1. Ahí hay un pasaje, hermanos, que me gustaría que hoy meditáramos. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1, hermanos, por favor. Vamos a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra de que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. También habló Josué a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos valientes y fuertes, dice, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas
valiente. Hermanos, pues un año más se está por ir, un año más se ha terminado, hermano, prácticamente ya se fue. Y hermanos, bueno, sin duda que esto para nosotros, pues bien, nos trae mucha meditación a nuestras mentes, ¿verdad? Muchos de nosotros, como decía el hermano, ¿verdad? Empezamos a meditar sobre cómo hemos estado llevando a cabo este año que ya pasó, ¿verdad? Cómo lo vivimos, cómo nos fue. Quizá a algunos no nos fue tan bien como pensábamos que nos iba a ir, a otros quizá les fue muy bien, más de lo que esperaban. Y si yo les preguntara a ustedes, hermanos, si yo les preguntara a ustedes aquí personalmente, de a uno por uno, y nos tomáramos el tiempo de preguntarnos, ¿cómo nos fue este año? Basado en la esperanza del plan que tuvimos cuando en el año 2024, al terminarlo, también teníamos buenas expectativas para el 2025. Como también en el año 2019 esperábamos un 2020 que iba a hacer algo grandioso, y del 2020 al 2021, pero luego se vino el COVID y todos esos años, del 2020 al 2021 y parte del 22, hermano, estuvo ahora sí que muy feo, ¿no? Mucha enfermedad, muchos fallecieron, muchos se nos fueron, en fin, hermano. Este año, que ya pasó, 2025, ¿cómo les fue, hermanos? ¿Cómo nos ha ido? ¿Se cumplieron nuestras expectativas? ¿Se cumplieron los planes? ¿O no se cumplieron? ¿Logramos lo que esperábamos? ¿O perdimos más de lo que ya teníamos, hermanos? Y es que todo esto es de meditarse. Es de meditarse y no está mal, hermano. No está mal, porque pues es bueno y es sano meditar sobre lo que uno ha hecho, como uno ha estado viviendo, si las cosas han ido bien. Y siempre es bueno, hermanos, aspirar a mejorar las cosas. Los planes que tengamos para el nuevo año 2026, hermanos, ¿cuáles son? ¿Qué esperamos para este nuevo año? Como familia, por ejemplo, ¿verdad? Como familia, ¿qué planes tiene usted, hermano o hermana, con su familia? ¿Verdad? Si yo les preguntara a ustedes, hermanas, ¿qué planes tienen este año que viene para sus hijos? Hermanos, sin duda alguna que vamos a tardar, ¿verdad? Si empezamos a platicar y a conversar, pero podemos hacerlo el día de hoy, claro que sí. Pero miren, hermanos, en este pasaje que estamos leyendo, que hemos leído, habla acerca de cómo cuando Moisés muere, hermanos, después de muchos años de andar en el desierto, Moisés muere y toda la generación aquella que salió de Egipto con Moisés quedó en el desierto, murieron. Usted se sabe esta historia, hemos estudiado el libro del Éxodo, ¿verdad? Hermanos, toda la generación que salió de Egipto, hermanos, salió con una esperanza. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la esperanza con la que ellos salieron de Egipto, hermano? La esperanza de llegar a la tierra prometida, hermano. Y yo me imagino, hermanos, y en los escritos bíblicos nos dicen que ellos salieron con gran alegría, con gran esperanza, con la ilusión, hermanos, de pisar aquella tierra que fluía, ¿qué, hermano? Leche y miel. Aquellas tierras que Dios les prometió a Abraham, que Dios les prometió a todos sus descendientes. Y ahí venía la promesa de Dios. Y llegó el tiempo en el que Dios decidió sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y se los quiere llevar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y salieron con grandes expectativas, hermano. Salieron con ganas. Dice la escritura en esos libros, hermano, que ellos huyeron de ahí de Egipto, todos salieron con sus cosas, cargando sus cosas, sus familias, inclusive sus ganados, sus pertenencias, hermano, y cruzaron con nuevas expectativas. Pero, oh sorpresa, ¿qué pasó en el transcurso del camino, hermano? Se desanimaron, hermanos. En el transcurso del camino se desanimaron. ¿Sabe usted que según investigaciones, para poder llegar de Egipto a la tierra prometida, realmente no eran muchos días? Si hubiesen ellos obedecido a los mandamientos de Dios, no se hubiesen tardado tanto. Pero ¿cuál fue la razón por la que tardaron tanto y que inclusive toda esa generación no logró llegar a ese propósito? ¿Cuál fue? La desobediencia a Dios, la impaciencia, los reclamos, de que cuando algo no les gustaba, ¿a quién le reclamaban, hermano? A Moisés y a Dios. El líder tiene la culpa y Dios es el culpable. Antes estábamos mejor.
Antes comíamos carne, antes estaban las ollas, ¿verdad? Decían. Y lo que Dios les daba, que suplía sus necesidades, ¿qué hacían ellos? Lo menospreciaban, hermanos. Todas esas cosas hicieron que el pueblo no lograra sus objetivos, no lograra llegar a esa promesa que Dios les había dado. Bueno, pues resulta, hermanos, que toda esa generación quedó en el desierto. Murieron. Murieron, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuántos años fueron en el desierto? 40 años, ¿verdad? 40 años. Y sabe que cuando Moisés muere, ellos llegan a la orilla del río Jordán y llegan hasta el río Jordán, hasta un monte que estaba cerca de ese río, al monte que estaba ahí, hermano, que tiene su nombre, pero no recuerdo. Y llegan a ese monte, hermano. Y hasta ahí llegaron, hermanos. Dios no les permitió la entrada a los demás, inclusive ni a saben ni a quién, ni a Moisés. Hermanos, cuando el pueblo se hace desobediente, cuando el pueblo no le agradece a Dios, cuando el pueblo no solamente le reclama a Dios, cuando el pueblo no valora a su líder, cuando el pueblo no ayuda y obedece a la palabra de Dios que el líder les está diciendo, todos están destinados al fracaso y a no lograr los propósitos que Dios tiene para ellos. Hermanos, pero bendito sea el Señor, que a pesar de eso, hermanos, Dios siempre cumplirá sus propósitos. Dios siempre sacará adelante sus planes. Hermanos, viene ahí entonces Josué. Viene la historia de Josué. Y leímos, ¿verdad? Josué capítulo 1, ¿cómo empieza el versículo? Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés, ¿qué dice? Ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo primero que podemos ver ahí, hermanos, en ese pasaje, en ese texto, es, número uno, hay que, hermanos, hay que ver la realidad de las cosas, la realidad de que todo tiene su ciclo, de que todo tiene su tiempo y que todas las cosas tienen un punto final. ¿Sí me entienden? Aquí, ¿cuál es la situación? El pueblo se quedó en stand-by, digamos, se quedó en pausa. Ahí estaban. Moisés muere y el pueblo está ahí parado. Ahora, más adelante usted va a ver, si usted se acuerda, eran eran millones de personas, más de 600,000 hombres de batalla, aparte sin contar mujeres y niños. Esa gente, esas multitudes, estaban parqueadas, hermanos. Estaban ahí, en los montes, acampando, hermanos. Ahí estaban parqueados. No habían todavía logrado llegar a su lugar donde ya iban a quedarse en la tierra. Y ahí están, hermanos. Y ahí está también Josué. Y por como dice la palabra aquí, ¿qué le dice Dios? Levántate, Josué, levántate y pasa esto por delante. Como que la estaban, hermanos, como que la estaban pensando. Como que la estaban pensando. Todavía no estaban bien seguros si lo iban a lograr. Hermanos, lo primero que tenemos que entender aquí, vamos a ver, es que hay un cambio que debe de trascender, debe de suceder. Acontece que Moisés muere y ya, bueno, ya Moisés ya murió, ya pasó su tiempo, ya pasó su ciclo. ¿Qué sigue, hermano Paco? Hay que hacer lo que sigue, hermano, ¿verdad? Hermano, este año 2025 ya se fue, ya murió. Lo que pudimos hacer, hermano, lo hicimos. Y lo que no lo pudimos hacer, ni modo. No podemos, hermanos, seguir lamentándonos por lo que nos pasó este año. Mal. Si este año, hermano Chuy, no nos fue bien de trabajo, no podemos seguirnos lamentando el 2026, seguir diciendo, hombre, nos fue bien mal el año 2025. O si en el año 2025, en medio año, nos la pasamos fracturados, ya quedó en el pasado. ¿Qué sigue? Ya, es hora de poner mis manos a trabajar. Levántate, levántate, hermano, levántate, hermana. Ya, es tiempo, es lo que le dice Dios a Josué. Levántate, Josué. El luto ya pasó el luto. Lo que sigue. Hermano, a veces nosotros no avanzamos. ¿Por qué? Porque seguimos inmersos en el pasado. Queremos seguir viviendo del pasado. Hermanos, yo les preguntara a ustedes, y eso es cierto, hermano.
yo les pregunto a ustedes, yo le pregunto al hermano Chuy, que es mucha confianza, todos mis hermanos, mucha confianza, hermano Chuy. Si yo le preguntara, fíjense, yo le preguntara al hermano Chuy, si pudieras enlistar cada una de las obras materiales que hiciste en el pasado, aquí en la iglesia, ¿cuántas obras serían? ¿Cuánto trabajo material, hermano? Mucho. Hermano Mero, si pudiera preguntar, hermano, y alguien te preguntara, hermano, a ver, aquí en el edificio, aquí en la iglesia, o en la iglesia en general, dime qué trabajos has hecho. Y usted tuviera que decirlo, hermano. ¿Cuántos serían? Muchos, ¿verdad? Muchos trabajos. Y podríamos ir diciendo, por ejemplo, de aquí, podría decirle hermano Mero, o los que hicieron esa puerta, decir, esa puerta, yo la hice. Podría decirle hermano Chuy, este edificio, yo ando mis manos, aquí ando bien. ¿Verdad? Podríamos decir, esos cortineros, yo me acuerdo que cooperé para que se hicieran. Me acuerdo de esos aires, me acuerdo que aporté. Ustedes y yo podríamos estar diciendo. Me acuerdo que cuando todavía no había baño para mujeres, ahí anduvo mis manos, ahí anduve. Ese techo, ¿quién lo hizo, hermano? Ese techo que está ahí enfrente. Entre todos, ¿verdad? ¿Recuerdan que vinimos a trabajar? Hermanos, ya quedó en el pasado. Eso ya se hizo. No podemos seguir viviendo de lo que ya se hizo en el pasado. Ya ese ciclo ya pasó. Esa obra, bendito el Señor, usted lo terminó, usted lo hizo, hermano, hermana. Lo que hayamos hecho, eso ya se dio, ya se hizo. Este año que empezó, tuvimos que haber hecho cosas nuevas. Este año que ya pasó, el 2025, ¿cuántas obras materiales hicimos, hermano Chuy, hermano Mero? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque llegamos a pensar que ya hicimos suficiente, o que ya es mucho, o inclusive no ellos, quizás nosotros decimos, no, hermano, ya estuvo de tanto trabajo material, ¿verdad? Ahora, ese es un ejemplo. Vámonos al ejemplo del evangelismo. Si yo le preguntara, hermana Reina, de todo lo que hay en la iglesia, ¿a cuántas personas ha traído usted a la iglesia? ¿A cuántas personas usted ha traído a la iglesia? De los que están en la iglesia. ¿Ok? Y si ya no están, pero ¿podría usted hacer memoria de a quién trajo usted a la iglesia en todo su tiempo de cristiano? Dígame. ¿Algunas personas? Sí, la variedad. ¿Quién? Ya no están, pero ya no están. Lili, la hermana ¿Sara? Kevin, Manuel, ya no me acuerdo cuántos, pero fueron varios. ¿En cuántos años? Este año que pasó, hermana, ¿a cuántos trajo? Hermanos, si nos preguntara a Dios a nosotros hoy, a Lili, Jocelyn, si nos preguntara a Dios, Jorge, a todos por nombre, Víctor, Daisy, en este año que pasó, 2025, ¿cuántas personas de las que están en la iglesia las trajiste tú? Y si el regalo de Dios de fin de año se basara en el resultado de nuestro trabajo de este año, muchos nos quedaríamos sin premio. Pregunto, como iglesia, hermanos, ¿cuántos bautismos hubo este año? Bien pocos, ¿verdad? Si acaso mi mente viene en 3, ¿verdad? Hermano, y de esos 3, ¿a cuántos usted trajo y usted estuvo visitando para darles ese estudio de evangelización? Hermano, ¿qué pasa? Que nosotros seguimos viviendo de lo que ya hicimos en el pasado y no hemos cerrado el ciclo del pasado. Pensamos que y seguimos viviendo de las victorias pasadas. Dios le dice a Josué, ya Moisés hizo lo que tenía que hacer, ya lo que lograron, ya los trajo hasta aquí. A ti te toca de aquí en adelante, Josué, levántate, pásalo. ¿Qué estás esperando? La iglesia, hermanos, hoy en día está estancada. ¿Y sabe por qué? Porque somos muchos miembros. Sí, bendito sea Dios, que bueno, porque eso es algo importante, mantener la congregación, los miembros que permanezcan. Pero hermanos, seguimos siendo lo mismo, pero no de este año, de muchos años pasados. Si cada uno de nosotros, hermanos, cada año hiciera el propósito de traer por año, al menos, ¿qué te gusta? 2 personas, una persona por año, hermanos. Ya fuéramos ya hubiera otra congregación en este año lo que pasó, ya tuviéramos otra congregación de 180 miembros. Pero ¿por qué, hermano? Porque no nos hemos analizado de que ya se cumplió el ciclo, lo que ya pasó, hermanos.
Y así mismo el trabajo de benevolencia. ¿Cuántos trabajos de benevolencia se hicieron? ¿Cuánta gente se ayudó este año? ¿Verdad? Si usted me pregunta a mí, yo le voy a responder a cuánta gente se le ayudó, a cuánta gente se trabajó. Ahora, hermanos, de los que estamos aquí, ¿cuántas veces faltamos a las reuniones en todo el año? ¿Verdad? Yo me cuento, muchas veces, yo creo que en un 50% faltamos y en un 50% asistimos. Y así sucesivamente, hermano. Entonces, ahora, ¿cuál es el mandato de Dios a Josué? Es la acción. Está bien que medites, está bien que razones, pero ya es tiempo de acción. Hermanos, Dios nos llama a la acción. Dios llama a Josué a que se levante y a que pase el Jordán. ¿Qué pasa? Le dice Dios, mire, dice el versículo, a esa tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3, no el versículo 3, amados. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio, hermanos. Eran todos los límites que existían ahí para ellos. Todo iba a ser suyo. Era una gran territorio. No hay una dimensión que yo tenga específicamente en medidas. Pero todo lo que ellos conocieran, todo iba a ser suyo. Todas, hasta las fronteras, todo iba a ser de ellos. Y lo interesante es como dice el versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3, hermano? Porque ¿yo qué? Dice Dios. Yo os he entregado. Yo ya se los he entregado. Ya se los entregué, hermanos. Dios ya, digamos que en un 90%, Dios ya hizo el trabajo. Nada más falta el 10%, la acción de nosotros, hermano. ¿Saben ustedes, hermano, que allá afuera hay gente que está pasando la mano? Hay gente que está deseando escuchar la palabra de Dios. Hay gente que está orando, aún sin saber orar, está orándole a Dios, pidiéndole conocer la verdad. Hay gente, hermanos, que está allá afuera padeciendo, necesitando de alguien que le eche la mano, que le ayude, que le dé un consejo, que le dé un consuelo, que haga oración por él en el hospital. Hay mucha necesidad allá afuera y Dios está moviendo los corazones de las personas. Solamente falta que nosotros hagamos el 10% de la acción. Yo le dije a José, yo ya te lo entregué. Ya no está que ustedes vayan en camino. No iban a tener que hacer gran cosa. Solamente iban a caminar hacia ese lugar. En el capítulo siguiente, cuando dice que llegan a Jericó, ¿qué es lo que hicieron? Dios les dijo que golpearan con mazo las paredes o que aventaran piedras, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo Dios a Josué y al pueblo? Solamente caminen alrededor de Jericó. Ya la tierra es suya. Hermanos, la gente está ansiosa. Y está, así como decía el Señor Jesucristo, hermanos, a los discípulos, miren los campos. Mirad los campos, ya están listos para la siembra. Y eso lo dijo dando a entender que la multitud estaba lista para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, la gente necesita oír un mensaje. Nos necesitan, hermanos. Y nosotros necesitamos reflexionar que en este año 2026 que vamos a empezar, hermanos, necesitamos levantarnos y empezar a hacer obras nuevas, hermanos. Obras nuevas a nuestra lista de obras, hermanos. Obras nuevas que podamos presentar cuando llegue el final del 2026, decir, este año hicimos obras nuevas. Señor, mira, estas son mis obras que hicimos. Amén, hermano. Necesitamos hacerlo, hermano. No podemos seguir viviendo del pasado, hermanos. Entonces, dice aquí, yo ya se las entregué. Dios ya hizo la mayor parte del trabajo, hermanos. Y así lo dice la palabra. Dios lo dijo en los libros de los profetas. He aquí que ninguno enseñará a su prójimo y le dirá, mira, ven, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Hermanos, la gente sabe que existe un creador, solo falta que vayamos a enseñarles que vengan a él aquí. Amén. Bien, dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, hermano. Lo segundo que podemos ver ahí es el fundamento de la promesa de Dios, como Dios le dice a Josué, ¿verdad? Que él estará siempre con Josué, así como estuvo con Moisés. Hermanos, tenemos que ver que el trabajo que se hace, hermanos, no lo hacemos por nuestras propias fuerzas. El trabajo que hacemos nosotros lo hacemos porque Dios está con nosotros.
es porque Dios nos está usando, es porque Dios nos ha elegido. Dios te ha elegido, hermano, para este trabajo. Dios te ha elegido, hermano, para este trabajo. Dios te ha elegido, hermano Paco. Hermanas, Dios las puso aquí para sacar adelante un trabajo. Él está con nosotros. Hermano, dice en el capítulo 6 del mismo de Josué, si usted va conmigo en el capítulo 6, perdón, en el capítulo 5, versículo 13, dice, mire, Dios ya le había prometido en el capítulo 1 que estaría con él y que no lo dejaría solo. Bueno, ahora van a enfrentar la batalla, van a ir a la batalla contra Jericó, a tomar posesión de Jericó, y en el capítulo 5, versículo 13, mire lo que sucede, hermano, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Miren, hermano, en el capítulo 1 Dios está diciéndole a Josué, Josué, yo estaré contigo. Y en el capítulo 5 estamos viendo que Dios está o no está con Josué y el pueblo, hermano. Ahí está, hermano. Eso que Josué está viendo, yo, en mi interpretación, hermano, no es un ángel, es el mismísimo Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque un ángel no se dejaba adorar. Un ángel no se dejaba adorar, siempre decía, yo soy consiervo tuyo. Sin embargo, Josué se inclina, se postra, y el mismo príncipe de la batalla le dice a Josué, quítate el calzado. ¿A quién más Dios le había dicho eso? Quítate el calzado porque el lugar en el que pisas es santo. ¿A quién se lo dijeron? A Moisés en la zarza que ardía. ¿Quién se lo dijo? Jehová de los ejércitos. Hermano, el mismísimo Dios está allí delante del pueblo con la espada desenvainada para pelear la batalla. Jericó cayó, Jericó fue conquistado, no porque el pueblo o Josué hayan hecho toda la labor, sino porque Dios iba con él adelante. Cuando nosotros vayamos a evangelizar, cuando nosotros hagamos el trabajo en la iglesia, debemos saber y reconocer y entender, hermano, confiar de que el trabajo es del Señor y que Dios está ahí para sacar adelante ese trabajo que vayamos a hacer. ¿Sí? Así es, hermanos. Amén. Bien, hermano, ahí va el Señor con Josué y con el pueblo. Dice, nadie te podrá hacer frente. Estaré contigo como estuve con Moisés. Versículo 6. ¿Qué se requiere? Asunto 3 que podemos ver, ¿qué se requiere de esta persona que va a hacer el trabajo? Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juraría sus padres que la daría a ellos. Ahora eso le dice una vez, esfuérzate, Josué, y sé valiente. Y la segunda vez dice el versículo 7, solamente que esfuérzate y sé muy valiente, otra vez. Y luego en el versículo 9, mira que te mando el Señor, que te esfuerces y que seas valiente, no temas, ni tampoco vayas a desmayar, Josué. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y al último, en el versículo 18, no solamente Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, también el pueblo le dice a Josué, Josué, te vamos a seguir, Josué. Nomás te pedimos una cosa, Josué, que te esfuerces y que seas valiente. Hermanos, se requiere el carácter de los cristianos, no de líderes solamente, no de los que presiden a la iglesia, sino de todos, de usted, hermana, de usted y yo. ¿Cuál es el requisito del carácter del cristiano? Es que seamos valientes. El valor es imperativo, hermanos. El valor es algo que necesitamos tener. Se requiere valor, hermanos, para poder lograr los objetivos. Se requiere valor, hermanos, para poder predicar la palabra. ¿Por qué este año que pasó no predicamos la palabra? Por temor a que digan. O por temor a no poder hacerlo bien. ¿Por qué este año muchos no evangelizamos? Por temor. Muchos no evangelizan o no predican, ¿sabe por qué no? Porque tienen temor
que no puedan convencer a alguien por miedo. Hermanos, se requiere valor también, no solamente para saber hablar la palabra, se requiere valor, ¿sabe para qué, hermano? Para obedecerla. Porque es muy fácil, para muchos de nosotros, es muy fácil entender la palabra, pero no es tan fácil obedecerla. Se requiere valor, hermano, para reconocer que estamos mal. Muchos predicadores, hermano, predicamos muy bonito, pero a la hora de aplicarla en nosotros mismos, somos cobardes, porque no reconocemos que estamos mal. Y nunca hemos llegado a pedir perdón a los hermanos. Y usted también, hermano. Se requiere valor para que usted reconozca que usted ha estado fallándole a Dios todo este año que pasó. Se requiere valor para reconocer que hemos pecado. También se requiere, hermanos, se requiere esfuerzo. No va a ser fácil. Esfuerzo. ¿Qué implica el hacer un esfuerzo? El que a pesar del trabajo que tenemos cotidiano, hermano, hay que todavía invertirle tiempo a la obra. Si se requiere esfuerzo, ¿por qué, hermano? Porque el sábado, que es el día de evangelismo, usualmente, hermano, pues muchos todavía trabajamos, ¿verdad? Y vamos a ganar el extra, ¿verdad? Se requiere esfuerzo y se requiere valor para decir, no voy a ir a trabajar porque voy a evangelizar. Se requiere esfuerzo y valor. Se requiere esfuerzo y valor porque se requiere preparación. Hay que quemarse un poco y a veces las pestañas, ¿verdad? Y digo a veces porque no siempre lo hacemos. Algunos sí lo hacen muy seguido, o sea, Señor, pero yo mismo, hermano, yo casi no estudio la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, necesitamos esforzarnos, ese es el carácter que Dios quiere ver en nosotros. Ahora, el valor, hermanos, es necesario. El valor no significa, hermanos, que no vamos a tener este obstáculo, ¿verdad? El valor, hermanos, se necesita porque a pesar de que esos obstáculos vengan, vamos a salir adelante enfrentándolos. Se requiere valor, hermanos, para no echarle la culpa a Dios cuando nos vaya mal en el año. También, hermanos, se requiere obediencia. Se requiere esfuerzo y valor para obedecer. Dios le dijo a José, esfuérzate y sé valiente, Josué, para que guardes la ley que Dios le dio a Moisés. Que la guardes tú y que la guarde el pueblo. Esfuérzate mucho. Josué quizás tenía que prepararse para predicar. Tenía que decirles las verdades. Tenía que decirles que se corrigiera. Porque si no lo hacían, les iba a pasar lo mismo que a la otra generación. Esta generación era una nueva generación que había nacido en el desierto. Se suponía que todos ellos ya eran aprobados por Dios para entrar. Pero ¿les podía pasar lo mismo? Claro que sí, y sí les pasó más adelante. Entonces, hermanos, es importante la obediencia, el esfuerzo, ¿verdad? El valor para enfrentar los retos que vienen en este año. Hermanos, también, hermanos, como conclusión, podemos ir finalizando de este pasaje que hemos estado meditando. Dice en el capítulo 1 y en el versículo 11, dice, versículo 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo y les dijo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, prepárense comida, porque dentro de 3 días, ¿qué les dijo? Pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Cuántos días se tardó? ¿Cuántos días se prepararon para ir a tomar la posesión de la tierra, hermanos? 3 días. Hermanos, prepárense, porque en 3 días nos vamos. ¿Cuánto vamos a esperar, hermanos, nosotros? Ya mañana va a ser el 2026. ¿Cuántos días van a pasar para que sigamos en ese lamentar del año pasado y de los años pasados? Ya, hermanos, ya. ¿Verdad? Decir hasta aquí, hermanos, vamos a hacer cosas nuevas, hermanos. Vamos a proponer, vamos a alentar a los hermanos. Vamos a apoyarlos. Eso es importante y es el último asunto que viene aquí como que quiero resaltar yo. Dice que Josué los manda a los oficiales a que le digan al pueblo que se preparen. ¿Y qué hace el pueblo, hermano? Según ahí dice, el pueblo se preparó y los soldados y los oficiales le dijeron, haremos todas las cosas que tú nos digas, Josué, y vamos a seguir adelante, vamos a hacerlo.
Y luego en el versículo 14 les dice a los que se iban a quedar de aquel lado del Jordán, a la tribu de Manasés, les dice el verso 14, vuestras mujeres que se queden, también vuestros niños, vuestro ganado. Versículo, segunda parte, mas vosotros, ¿quiénes? Todos los valientes y todos los fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos, ¿y qué? Y les ayudaréis, hermanos. Dios había establecido que la tribu de Manasés y de Gad se habrían de quedar de este lado del Jordán. Pero Josué le dice, a ver, de todas las tribus de ustedes, los soldados, los valientes y los fuertes, ellos todavía no se quedan, que se queden las mujeres y los niños. Los demás tienen que acompañarnos hasta que sus otros hermanos también tomen posesión de su tierra por heredad. Ustedes tienen que ayudar a ellos. Hermanos, para lograr los propósitos, tenemos que ayudarnos entre nosotros. No es posible que este año, hermano, yo piense, bueno, yo estoy trabajando en la benevolencia, la iglesia está apoyando, está aportando, se les está ayudando a los hermanos de manera más, a lo mejor no tan efectiva, pero sí se está haciendo algo. Si el hermano Chuy y el hermano Mero no hacen nada de trabajo material, eso ya es que su problema. Esa mentalidad no, está mal. Josué enseña a que, aun cuando otros ya hayan alcanzado sus propósitos y objetivos, ¿qué tienen que hacer? Ayúdense entre ustedes. Ayudarnos. ¿Verdad? Ayudarnos. ¿Por qué? Porque entre todos va a ser más ligera la carga. Y así mismo con cada uno de los ministerios. Dice el versículo siguiente. Ya después que hayan obtenido los demás hermanos su tierra, entonces ustedes volverán a su tierra que se les dio por heredad. Versículo 16, entonces todos respondieron, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Eso habla de qué, hermano? De obediencia del pueblo, hermano. Los hermanos podrán predicar todos los domingos, tres clases. Hermanos, yo sinceramente les digo, 3 clases, sermón 1, sermón 2, todos los domingos, todo el año. ¿Con qué propósito? Nosotros seguimos haciendo, seguimos con la misma historial de actividades, o sea, ¿qué más vamos a hacer? Necesitamos proponer, necesitamos hacer cosas distintas para lograr cosas distintas. Que los que no se veían, nos veíamos en las actividades de trabajo material, se empiezan a ver, se ocupan hermanas también. O en el trabajo de la benevolencia también se ocupa colaboración, se ocupa aportaciones. En el trabajo de evangelismo se ocupan muchas personas, hermanos. En el trabajo de la enseñanza también. En el trabajo del canto, hermano, en el canto, ¿cómo hemos estado trabajando como iglesia? La iglesia ha obedecido. ¿Sabe qué pasó el año pasado, hermano? Dijimos, hermanos, hermanas, vamos a quedarnos después del convivio para estudiar acerca de los cantos. ¿Sabe cuántos se quedaron? Solo como 5 personas, 6 personas. ¿Qué pasó con la obediencia del pueblo para hacer algo diferente, para mejorar el canto? No hay esfuerzo, no hay valor, nos vamos. ¿Por qué? Porque no es prioridad para nosotros, porque tenemos otras cosas que lograr, hermano. Necesitamos empezar a hacer cosas diferentes, cambiar nuestra mentalidad. ¿Ok? Dice aquí que el pueblo obedeció y dice en el versículo 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Hermano, iglesia, vamos a obedecer. Nosotros debemos ser obedientes a Dios primeramente. Pero algo que nosotros vamos a aprender es que la iglesia, el pueblo va a seguirnos. Si nos ve que nosotros estamos siendo guiados por Dios verdaderamente, y si estamos siendo movidos por intenciones correctas, y si estamos siendo santos y estamos siendo los primeros sacerdotes de la palabra. Podemos predicar 3 clases todos los domingos, pero si esos que predicamos no estamos, la iglesia no va a seguir. Y esa es una gran enseñanza para nosotros, para mí. Hermanos, ojalá que nosotros meditemos en esto que les pasó a Josué y al pueblo, y que retomemos energías, que retomemos el ánimo. Dice ahí el versículo 18,
cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y que no obedezca a tus palabras en todas las cosas que tú mandes, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué dijo el pueblo? Que muera David. ¿Sabes cuál es la razón, hermanos, por la que nosotros nosotros descuidamos la obra de Dios? Porque pensamos que no hay consecuencias. Pensamos que no hay consecuencias. Ellos sabían lo que le podría acontecer si ellos no obedecían, lo mismo que le pasó a sus padres, morir y no llegar. Hermanos, y luego nos quejamos, ¿por qué será que no me rinde el dinero? Yo estaba meditando en eso y hasta a mí yo mismo lo he dicho. Yo digo, luego, ¿por qué estamos estresados, hermano? De que no nos alcanza. Aún cuando trabajamos mucho. ¿Por qué no? Y luego nos quejamos, que nos estamos enfermando todo el tiempo. Y luego nos quejamos de por qué sucede tanta cosa a nuestra familia y a nuestro alrededor. Hay consecuencias por ser desobedientes. Siempre hubo consecuencias al que desobedecía. ¿Por qué pensamos que ahora no hay consecuencias para nosotros si somos desobedientes a Dios? A todos los desobedientes había castigo. Había consecuencias. Hermanos, entendamos que también si somos rebeldes y no nos levantamos a la acción, también vamos a padecer consecuencias de nuestra rebeldía. Hermanos, dice aquí, solamente que te esfuerces y que seas muy valiente, le dice el pueblo a Josué. Hermanos, bueno, terminamos diciendo lo siguiente, que Josué nos enseña, hermanos, que el éxito en la iglesia, para poder lograrlo, se requiere, hermanos, obediencia, se requiere la presencia de Dios constante en nuestras vidas, se requiere esfuerzo, se requiere trabajar, se requiere levantarnos, se requiere dar cierre a los ciclos pasados, a decir, lo que ya pasó, no me voy a quedar sumergido, inmerso en el pasado. Se requiere un reseteo, como dice, ¿verdad? Un nuevo inicio, hermanos. Iniciar. Hermanos, se requiere que nosotros, hermanos, reconozcamos que hay transiciones. Hay transiciones. También, hermanos, se requiere, hermanos, que no dejemos la palabra de Dios. Le dice Dios a Josué, medita en la ley de día y de noche. Y meditar, hermanos, no significa solo leerla. Meditar es, asegúrate de estar así viviendo conforme a la palabra. Meditar en la palabra, priorizar la palabra de Dios y obedecer. Muy bien, hermanos, este es el mensaje que yo traía para ustedes, esperando, hermanos, que este año 2026 que vamos a iniciar, y para mí obviamente también, que nos vaya bien, hermanos. Hermanos, si nosotros nos empezáramos a platicar y a desear entre nosotros, yo le puedo desear lo mejor de lo mejor. Y yo le pregunto, hermana Meli, ¿qué me desea usted a mí este año, hermano? Gracias, hermano. Pero ¿sabe de quién depende que a mí me vaya bien? No de los deseos de ustedes, sino de mis acciones. Yo les deseo que les vaya súper excelentemente bien, hermanos. Pero de usted depende que también les suceda. Dios le dice a Josué, Josué, la tierra los está esperando, Josué. Levántense. Hermanos, apropiémonos de las promesas de Dios. Apropiémonos de las victorias que Dios tiene para nosotros allá afuera. Que la iglesia siga adelante. Que usted, hermano, este año sea próspero, sea exitoso. Y no solamente en lo material, en lo espiritual, como hermanos, como iglesia. Que seamos una iglesia, al finalizar, una iglesia que ha logrado los propósitos de Dios. Amén, hermano. Gracias. Dios les bendiga.